Conocido como el historiador de los filósofos, Diógenes Laercio preservó gran parte de la sabiduría e ideas de la antigua civilización occidental, combinando hechos históricos con anécdotas cómicas, evitando la especulación o proyectar sus propias opiniones y teorías. Sin su libro, verdaderamente poco habría sobrevivido a la Edad Media. El primer libro de Diógenes Laercio, Los Siete Sabios, Tales y Solón. Después de la introducción, Diógenes comienza a relatar lo que puede de los 7 sabios de la antigüedad. Recuerda que estos hombres vivieron al final de una era oscura. Casi no hay escritos sobrevivientes de su época. Por lo tanto, son un híbrido de mito y realidad, de fantasía e historia. De joven, Tales de Mileto fue un político. Es famoso por convencer al gobierno de Mileto de evitar una alianza con Creso. Recordarás de Heródoto que Creso fue el codicioso rey que fue humillado por Ciro, el fundador del imperio persa. En cuanto a la filosofía, dado que se le recuerda como maestro del primer filósofo, permíteme citar. Parece, según algunos relatos, que fue el primero en estudiar astronomía, el primero en predecir eclipses del sol y en fijar los solsticios. También estudió los imanes, atribuyéndoles la misma sustancia o poder que aparentemente permite que los animales y los humanos se muevan. También hizo algo de geometría siendo el primero en inscribir un triángulo rectángulo en un círculo. Recuerda, se dice que es el maestro del primer filósofo, ya que su estudiante Anaximandro lo desafió y por lo tanto comenzó el proceso crítico que es la filosofía. Me pareció entretenido cómo Diógenes incluye la casi mitología de cómo Tales se hizo rico prediciendo una buena temporada para las aceitunas. En la historia, Tales alquiló de antemano todos los molinos de aceite y así monopolizó temporalmente la producción de aceitunas. Sobre tales monopolios, como explica Aristóteles, hay 3 tipos: aquellos por coerción o fuerza, como los gubernamentales, aquellos por naturaleza, como la geografía, y aquellos por innovación, que son los más frágiles o de corta duración. No importan más detalles. Volviendo al texto actual, Diógenes dice que Tales no tuvo maestro, aunque pudo haber viajado a Egipto y pasado algún tiempo con sacerdotes egipcios. Luego, ofrece una extensa discusión sobre la casi mitología del trípode. No explicaré todas las versiones de la historia, ni ninguna versión. Simplemente, que se sepa que el trípode se pasa entre los sabios ya que el oráculo de Delfos dijo que pertenece al hombre más sabio, y siendo todos humildes, ninguno lo aceptaba. Por lo tanto, todos eran muy sabios. Ja ja ja. De manera jocosa, cuando era joven, Tales cayó en una zanja y una mujer se burló de él por enfocarse demasiado en lo que está arriba y abajo, pero nunca en lo que está a su alrededor. Debo decir, esas cosas les pasan a los mejores, jajaja. Encontré notable una línea que a menudo se atribuye a otros. Cuando le preguntaron por qué estaba agradecido, respondió: primero, por haber nacido ser humano y no una bestia; luego, por haber nacido hombre y no mujer; y por último, por haber nacido griego y no bárbaro. Esto da pie a una lista de todas sus frases célebres. Estaré registrando la mayoría para futuras esculturas de aforismos o simplemente las mantendré tal cual. Al final, Tales murió como un anciano. Podría haber tenido 78, o tal vez 90, no se sabe con certeza. Recuerda, el sistema de calendario actual no existía, y las personas contaban los años por funcionarios electos o por las Olimpiadas. Se dice que murió pacíficamente mientras observaba una competencia atlética. Curiosamente, el historiador le atribuye el proverbio: conócete a ti mismo. Para finalizar el relato, Diógenes proporciona un par de extractos de 2 cartas escritas por el filósofo. La última de estas fue dirigida nada menos que a Solón, el siguiente sabio. Antes de discutir a Solón, considera algunos de los aforismos que elaboré del relato de Tales. Cuanto más rectificador el consejo, es más probable que fastidie. La mente es la más rápida, porque puede saber lo que ocurrirá incluso antes de que haya comenzado. Cuanto más se culpa y se critica, más difícil es evitar la hipocresía. Diógenes comienza mencionando que Solón nació en Salamina. Esta es la misma pequeña isla junto a Atenas donde más tarde tuvo lugar la batalla clave contra el imperio persa invasor. Como político, la ley de liberación fue el primer y quizás mayor logro de Solón. Esta es la ley que mitigó la práctica de pagar deudas a través de la esclavitud.
Es fundamentalmente similar a la ley de bancarrota que los fundadores de Estados Unidos instituyeron. Sin estas leyes, la práctica siempre ha sido que la deuda resulta en esclavitud. Con estas leyes, la carga del préstamo recae en el prestamista, no en el prestatario. Eso es esencial para la meritocracia y el capitalismo, la libertad. En cuanto a cómo Salamina llegó a estar bajo control de Atenas, Solón fingió locura y en un frenesí público cantó un poema a favor de continuar la guerra contra la isla. Aunque no lo creas, los atenienses habían ilegalizado abogar por continuar la guerra. Al fingir locura, Solón eludió la ley contra la libertad de expresión y convenció a los atenienses de continuar la guerra. Después de que se logró la victoria, Solón desenterró varias tumbas mostrando que los antiguos muertos estaban enterrados al estilo ateniense, por lo que la isla debía considerarse naturalmente ateniense. Además, ordenó agregar una línea a la Ilíada. Sí, cuando Homero dice: Áyax comandaba 12 naves de Salamina. Solón añadió: Y fijó su estación junto a las bandas atenienses. Por cierto, siempre hubo personas sugiriendo modificaciones a la Ilíada. Tal cosa no era del todo infrecuente. Como puedes aprender de Plutarco, a pesar de las reformas de Solón, la aristocracia ateniense fue depuesta por un tirano, Pisístrato. Diógenes elogia al sabio por intentar todo lo posible para asegurar o salvaguardar la libertad del pueblo. Por ejemplo, en una ocasión, Solón entró en la asamblea ateniense completamente armado y pronunció estas palabras: Hombres de Atenas, soy más sabio que algunos de ustedes y más valiente que otros, más sabio que aquellos que no entienden la trama de Pisístrato, más valiente que aquellos que, aunque la entienden, guardan silencio por miedo. Desafortunadamente, el consejo y el pueblo no le creyeron o no quisieron escuchar su advertencia, y así proclamó estos versos: El evento lo mostrará, el tiempo siempre revela. Quien estaba ciego y quien había previsto. Diógenes luego cuenta los viajes de Solón. Pero no tanto los viajes que hizo después de reformar el gobierno ateniense y establecer al menos la semilla de la democracia. Más bien, los viajes después de que Pisístrato tomó el poder. Es en este momento cuando Solón se encuentra con Creso. Esto se aprende mejor de Heródoto. Curiosamente, de alguna manera, Solón también usó este tiempo para fundar la ciudad de Soli en Cilicia. El historiador luego cita varias cartas entre el tirano y el sabio. Pisístrato le dice a Solón que está preservando todas sus reformas. Asimismo, que puede regresar a Atenas sin miedo. Sin embargo, Pisístrato no abandonará la dictadura. Esto da pie a un elogio de las leyes de Solón. Se destaca una ley que limitaba la cantidad de dinero que un atleta podía ganar en competencias atléticas. Diógenes explica: Era de mal gusto, instó, aumentar las recompensas de estos vencedores y pasar por alto las demandas exclusivas de aquellos que habían caído en batalla, cuyos hijos, además, debían ser mantenidos y educados por el Estado. También reguló las recitaciones públicas de Homero. Por lo tanto, educó mejor al pueblo en el conocimiento del gran texto. Posteriormente, el historiador ofrece algunas de sus frases célebres. Estaré intentando esculpir un par de estas, por lo tanto, solo citaré algunas. Confía más en la nobleza de carácter que en un juramento. Nunca digas una mentira. Persigue metas dignas. No te apresures a hacer amigos y, una vez que los tengas, no los abandones. Aprende a obedecer antes de comandar. Al dar consejo, busca ayudar, no complacer, a tu amigo. Sé guiado por la razón. Evita la mala compañía. Honra a los dioses, respeta a tus padres. Incluyo esto en mis notas porque este tipo de cosas deben tomarse como reveladoras de la personalidad y el sentido de moralidad de una persona. También hay un par de versos de una canción que se le atribuyen. Finalmente, Solón murió en Chipre, a los 80 años. Atenas seguía bajo el control del tirano. Sus cenizas fueron esparcidas en Salamina, lo que hace que el dramaturgo Cratino diga: Este es mi hogar isleño, la historia dice que mis cenizas están esparcidas por todo el suelo de la tierra de Áyax. Hay algunas cartas más. En una de ellas, Solón describe cómo cayó la temprana democracia ateniense, y en otra agradece a Creso por su hospitalidad. Recuerda que Tales y Solón son solo los primeros de los 9 sabios de una época ya casi olvidada. No te pierdas a los otros. Ahora bien, considera algunos de los aforismos que elaboré del relato de Solón. A menos que los no afectados se sientan ofendidos, no habrá culpables,
Solamente víctimas. Para una nación, un oponente por fuera y equidad por dentro son más importantes que la religión y la legislación.